Bueno, muy buenos días. Va a ser la exposición sobre Guillermo de Ockham. Esta exposición va a ser hecha por mí, quien soy Daniel Gordillo, para la materia de formación filosófica. Bien, como biografía. En biografía tenemos que William nació en Ockham, el condado de Surrey, en Inglaterra, más o menos en 1290, y murió en Múnich, Alemania, en 1349. Estas fechas no han sido confirmadas o no son a ciencia cierta debido a que pues no se tuvo un registro de su vida y especialmente en su muerte, ya que él en los últimos años o sea, se fue y no se tiene registro hacia dónde fue o qué pasó con él. En 1324 él fue citado a comparecer ante el pontificado por entonces en Aviñón, por Juan XII, quien lo acusaba de heterodoxo a raíz de varias de sus proposiciones publicadas en su comentario a las sentencias. Este fue un hecho bastante importante en la vida de este señor, debido a que, bueno, en ese entonces él tenía un conflicto con el Papa, ¿sí? Y el Papa pues lo acusa de herejía y de otras cosas por el libro que él escribió. También tenemos que él polemizó con los tres papas de su época, los cuales fueron Juan XII, Benedicto VII y Clemente. Bueno, seguimos con la filosofía y enseñanzas filosóficas. Bueno, la filosofía de este señor fue principalmente el nominalismo. ¿Qué es el nominalismo? El nominalismo es una filosofía la cual va en contra de los ideales y de la filosofía de Aristóteles o de Tomás de Aquino de esa época, ya que ellos decían que había una ley natural, una ley universal y unos seres universales que regían a todos los individuos. Esto para Guillermo Ham, no era cierto, no debía ser así, ya que cada individuo tenía una propia realidad y a partir de eso es que se debía de construir pues la sociedad, el gobierno y todo esto. Y pues tiene bastante sentido, ya que cada persona es diferente la una de la otra. Y si hay un parecido, simplemente es mera coincidencia. No es que haya como un factor en cada individuo, ¿sí? En cada ser humano que sea tomado como una ley universal y que sea tomado como explicación a partir de un ser universal. Además, que él decía que cada ser humano tiene derecho a la propiedad privada y esto no debe estar ligado a un trato milagroso con la iglesia. ¿Esto a qué se debe? Esto se debe principalmente al hecho el cual había hablado anteriormente, que era con Juan XII, y es que este papa afirmó que la iglesia estaba en cierto modo por encima de lo terrenal. Entonces, como la iglesia y lo espiritual estaba por encima de lo terrenal, tenía derecho a todo lo terrenal, ¿sí? O sea, él al ser el papa, pues claro, tiene control total sobre la iglesia, en cierta medida, y aparte de eso, las personas quienes no estuviesen como a ese grado, entonces debían de regirse bajo su mandato. Este mandato fue muy criticado por Guillermo O'Ham porque él decía no, o sea, la iglesia tiene sus propias, eh, sus propias cosas debido a, digamos, la mendicidad que se les daba, más no que ellos tomasen a las personas y de cierta manera los obligasen a darles su tributo o darle un apoyo económico. Entonces por eso es que él dice que cada persona tiene derecho a su propia propiedad privada. O sea, Dios no dio el mundo para que la iglesia lo repartiese como a su conveniencia, sino que Dios dio el mundo al hombre para que éste lo repartiese a su acomodo. O sea, una persona tenía su propiedad y era propiamente de él, valga la redundancia.
Bueno, en tercer lugar o como tercera instancia, él sostiene que la iglesia no tiene la potestad para asumir como propio los bienes colectivos, solo por el hecho de estar en un rango más alto de lo terrenal, que es lo espiritual. Como lo acabé de mencionar, esto es cierto, ya que claro, generalmente los reyes, los emperadores, eran elegidos por el Papa y este afirmaba que eran una especie de enviados por Dios. O sea, este rey, este emperador, era básicamente alguien quien estaba de acuerdo con Dios. ¿Sí? O sea, alguien quien estaba de acuerdo con Dios y el Papa aceptaba esto. Entonces, claro, al Papa aceptar esto, pues hizo que muchas personas también lo aceptasen a él. Luego tenemos un ejemplo en la vida cotidiana. Actualmente todavía podemos observar cómo la Iglesia maneja algunos asuntos del Estado e incluso tiene fuerte influencia en decisiones políticas como el voto. Esto es algo muy cierto, ya que, digamos, me pueden decir, no, entonces, no, esto es mentira. Sí, yo les voy a decir, bueno, si esto es mentira, entonces explíquenme por qué en la casa de Nariño, ¿sí? En plena Plaza de Bolívar, está la casa de Nariño y al frente o al lado, no recuerdo exactamente, hay una iglesia. Entonces, claro, uno dice, bueno, ¿y cómo es que hay una iglesia? Y también uno va a los municipios de Colombia y en el pueblo, en el puro pueblo está la alcaldía y al frente está el parque y al frente está la iglesia. Entonces, claro, uno dice, bueno, entonces la iglesia está por un lado y la alcaldía o el lugar de gobierno, ¿sí? Del pueblo, del municipio, del país, de lo que sea, está junto. Entonces uno dice, bueno, entonces ahí qué pasa. Y claro, muchas veces, por ejemplo, se veía, hoy en día no tanto como antes, pero claro, anteriormente sí se veía demasiado, demasiado, demasiado como los sacerdotes en plena misa decían, no, es que tienen que votar por tal candidato, porque este es el candidato que va a representar mejor al país y no tanto al país, sino también a lo espiritual. Entonces que este es un elegido por Dios y este otro es alguien del diablo, entonces no, que este es malo, entonces no voten por este, ¿sí? Esto es del diablo, entonces no, 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 ustedes no quieren pecar, ustedes quieren ir con Dios, ¿cierto? Entonces voten por este, voten por este. Y así. Luego tenemos términos de la ciencia y la educación. Bueno, Guillermo Ockham, él afirmó que estaba a favor de la ciencia, ¿sí? Esto esto se vio bastante en su pelea que tuvo con Juan XII. Para ponerlos en contexto, Guillermo de Ockham fue un franciscano. Y los franciscanos eran una orden quienes aseguraban que la iglesia, ¿sí? No debía estar conformada por personas quienes intentaban lucrarse gracias a los creyentes, sino que ellos decían que la iglesia debía de mantenerse gracias a la mendicidad de sus creyentes, tal como lo hizo Jesús. Entonces, claro, cuando él vio cómo Juan XII empezó a decir, no, lo que pasa es que nosotros como iglesia y como ente, sí, superior, así, espiritual, divino, entonces nosotros tenemos la potestad para adueñarnos de lo terrenal, porque lo terrenal está por debajo del nivel que nosotros estamos, entonces también hace parte de lo que nosotros podemos tener. Y entonces, claro, él dijo, no, 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 eso no es posible, no, lo que pasa es que la iglesia no tiene la verdad absoluta y la iglesia no siempre va a estar en lo correcto y sobre todo el papa. El papa tal vez dijo algo que no tuvo que haber dicho, ¿sí? Pero entonces Guillermo Kant se fue por ese lado y lo atacó. Y entonces empezó a hablarle y hablarle y que no sé qué, y escribió libros y esto, y entonces el Papa le decía, no, no, oiga, no, 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 no. Y claro, pues el Papa se veía afectado, ¿no? Porque imagínense, Guillermo Kant llegó incluso a condenar al Papa de herejía. Entonces, claro, ¿tú cómo vas a decirle a un Papa, siendo la máxima autoridad divina, ¿sí? La máxima representación de Dios en la tierra, que es un hereje ante la Biblia? O sea, es como ilógico en esa época. Pero entonces, claro, el Guillermo Ockham sí tenía razones. Decía, mire, es que en la Biblia, ¿sí? Entonces decía, en la Biblia se tiene
que Jesús en tal parte dijo al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Por lo tanto, uno tiene que separar los bienes materiales de los bienes espirituales. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, si la iglesia está con la espiritualidad, tiene que irse por ese lado, más no tener y estar arraigado a los bienes materiales. Y entonces el Papa, claro, le decía, no, es que este está yendo en contra de mis ideales y está haciendo entonces, ¡pum!, es un hereje. Y el otro, no, 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 no soy un hereje porque mire esto y aquello. Y el Papa, bueno, entonces usted es un hereje, entonces porque esto y aquello también. Entonces cogía la Biblia y decía, no, entonces mire, entonces en esta tal parte decía tal cosa, entonces usted es un hereje. Y el otro, que no sé qué, que no sé qué más. Y empezaron con su disputa. Luego el señor Juan XII terminó falleciendo y llegó el otro Papa a reemplazarlo y con el otro papa también se agarró y después bueno se murió el otro papa y después llegó el otro papa y también con el otro papa se agarró. Entonces fueron tres papas con los cuales el Guillermo Ockham tuvo su peleita ahí. Y claro, entonces todo lo que él comentó, todo lo que él decía de que la iglesia estaba mal, de que la iglesia no tuvo que haber dicho nada de eso y no tuvo que haber tenido esos ideales. Entonces, cuando venimos a este apartado, que sí, después de su muerte se descubrieron las Américas, lo que trajo consigo la rectificación de sus ideas sobre la Biblia. Claro, esto fue verdad. ¿Por qué? Porque, a ver, la iglesia decía que Dios había dado a Cristo, ¿sí? Como mensajero de la palabra de Dios, y entonces que la palabra de Dios era lo máximo, ¿sí? Que eso era ley universal, que eso no había absolutamente nadie que nos tuviera conocimiento de Dios. Cuando llegó Cristóbal Colón a las Américas y llegaron los españoles a las Américas, empezaron a decir, ¿qué pasa acá? Cuando vieron los indígenas, porque claro, los indígenas no creían en Dios, los indígenas creían en sus propios en sus propios dioses, y entonces, pues les decían, no, si usted mira, es que aquí hay un Dios y la Biblia y Cristo, y los indígenas no tenían idea. Entonces, como no tenían idea, significaba que eso no era universal, que esa palabra de Dios no era universal, no era algo que todos conocían. Y entonces, claro, la iglesia empezó a decir, no, oye, ¿cómo así, cómo así, cómo así, cómo así, qué pasó? ¿Sí? Luego, pues, ahí fue cuando, pues como ese, después de su muerte, o sea, ya cuando se descubrió todo esto, se enteraron muchos medios, muchas personas, entonces vieron los escritos que tuvo este Guillermo Ockham y dijeron, ay, no, si este de verdad dijo algo muy interesante, no se le tuvo en cuenta, pero ahorita sí se le va a tener más en cuenta. Pues precisamente porque ya tuvieron evidencia de lo que él estaba diciendo en sus textos. Y por último, por tercer apartado, tenemos que él creó la navaja de Ockham. La navaja de Ockham es un método científico, el cual dice más o menos así. Para explicar algo, siempre tiene que tomarse la idea más simple. O sea, el método más simple de explicar las cosas va a ser el más efectivo y el más acertado. No es siempre darle vueltas al asunto, no es siempre decir, no, es que la explicación es por esto y aquello y dar enredos y eso. No, si usted tiene una manera simple de explicar algo, esa es la manera de explicar algo. No hay otra manera. Y de a partir de ahí fue que empezó el método científico y todo esto y todo aquello. Y listo, eso sería todo por la exposición. Tenemos aquí las referencias bibliográficas. Muchas gracias. Espero que les haya gustado. Como pequeña y para terminar la conclusión, para darle un cierre, tenemos una conclusión básica que fue: Guillermo de Ockham fue un franciscano quien vivió en la época medieval y fue en contra de las dogmas, del dogma que hubo sobre la iglesia. ¿Sí? Él criticó mucho lo que fue Tomás de Aquino, Aristóteles, criticó los papas, los pronunciamientos de los papas, la forma en cómo la iglesia se lucraba, y él pues daba sus posturas a través de todo esto. Y lo sorprendente de esto fue que él tuvo un reconocimiento y una validez de sus argumentos una vez murió y una vez que se descubrieron las Américas. Y ya eso fue todo, espero que le haya gustado, profesor, y bueno, adiós.